Estimado doctor Vidal, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión a través de nuestra plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Saludamos con mucho afecto a todas nuestras seguidoras y seguidores de Facebook Live, de Instagram y por supuesto de YouTube. Sean los señores panelistas muy bienvenidos a esta transmisión. Y para iniciar nuestra programación en esta conferencia magistral de nuestro buen amigo el doctor Óscar Zavala Gamboa, cedemos el uso de la palabra al doctor Iván Hurtado para que nos haga favor de presentarnos al panel y posteriormente leer la semblanza del doctor. Adelante, señor secretario general. Con su venia, señor presidente, buenos días, integrantes de este honorable panel y al público que nos acompaña. Nos distinguen con su presencia las siguientes personalidades en este panel. Doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. Doctor Óscar Zavala Gamboa, presidente de la Comisión de Sistemas Anticorrupción del Congreso Nacional de la Abogacía. Maestro Miguel Ángel Pastrana González, director de Desarrollo de Políticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y el maestro José Alfonso Aparicio Velázquez, asesor en la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, el doctor Óscar Zavala Gamboa es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del programa sobre normas internacionales del trabajo del Instituto Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, del curso de posgrado internacional sobre derechos fundamentales y procesales del trabajo, organizado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en Isla de Margarita, Venezuela, así como del programa sobre negociación y construcción de acuerdos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Se desempeñó como asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como visitador adjunto en la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como secretario ejecutivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y como secretario de Acuerdos y Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente es director general del Centro de Investigación y Consultoría en Alta Gerencia y Relaciones Gubernamentales. Es profesor de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Maestría de Derecho del Trabajo de la Escuela Libre de Derecho. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre derechos sociales, entre las que destaca el libro Panorama de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en América Latina, editado por la UNAM. También es conferencista en temas de derecho social, transparencia y protección de datos personales. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario general. Como pueden ustedes ver, está con nosotros todo un especialista que no obstante su juventud tiene una larga trayectoria dentro del ámbito académico y dentro del servicio público en temas que son de su especialidad. También para mí es muy grato ver tanto talento en este panel, saludar a mis queridos amigos, al maestro Miguel Ángel Pastrana, por supuesto, siempre con todo afecto y todo respeto, al maestro José Alfonso Aparicio también, siempre es un gran gusto poder saludarle. Ahora bien, para entrar al tema, si ustedes me lo permiten, haremos una breve introducción. En una democracia representativa, la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio de los órganos constitucionales representativos. Uno de los puentes entre estos y aquel es precisamente el acceso a la información pública, derecho que forma parte de los cimientos de un Estado democrático. Esta oportunidad que tiene la sociedad
de conocer los documentos, programas y acciones de gobierno, establece en cierta medida redes de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los funcionarios, quienes se encuentran sujetos a reglas que incentivan la legalidad de sus actos. En este sentido, la transparencia gubernamental es un primer paso para entrar al terreno del combate a la corrupción. No obstante, la tarea no debe estar limitada a una mera cuestión informativa y discursiva. También tiene que prevalecer la sanción cuando se comete un delito, pues esto es un indicador claro de la observancia de la ley. Recordemos, sobre todo los amigos abogados y juristas, que los elementos de la norma jurídica es la hipótesis y la consecuencia. Es decir, el tipo, la descripción de la conducta típica y la sanción. Es por ello que la rendición de cuentas, que en el concepto clásico retoma esos tres elementos, por un lado previene que los funcionarios realicen actos de corrupción y por otro, en caso de que los cometan, promueve la aplicación de la sanción correspondiente. De esta manera se crea un ambiente de certidumbre sobre las decisiones, los programas y el manejo de los recursos públicos entre los mismos actores políticos, los diversos grupos, asociaciones, instituciones y la sociedad en general. Todo un tema que tiene varias vertientes. Tiene la vertiente normativa y, por supuesto, tiene la vertiente sociológica, que creo será una buena oportunidad para contrarrestar ese mundo del deber ser con la realidad que enfrentamos los gobernados. Yo le ruego al doctor Óscar Zavala Gamboa hacer uso de la palabra para que diserte su conferencia. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, mi querido doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, el doctor Iván Hurtado, secretario general del Congreso Nacional de la Abogacía, maestros José Alfonso Aparicio Velázquez, Miguel Ángel Pastrana González, muchísimas gracias por ese espacio y quiero hacer primeramente un mayor agradecimiento y mi reconocimiento a nuestro presidente, el doctor Roberto Vidal, siempre impulsando temas de agenda nacional, ¿no? Y qué mayor tema, justamente lo que él comenta en la construcción de un Estado democrático de derecho. Y bueno, también comentar que me siento muy, muy contento de estar en este espacio, un espacio entre amigos, ¿no? que me parece que será una muy buena mesa de reflexión. Ya tuvimos una primera gran intervención que, por supuesto, sin quitarle este matiz de conferencia, bueno, me parece que va a ser muy interesante poder intercambiar ideas en el plano más en corto, vaya, ¿no? Sin quitar, por supuesto, la formalidad que representa una conferencia, hablando de estos tópicos tan interesantes. Y ya comentaba el doctor Roberto Vidal, el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Es un tema relevante y hace una acotación el doctor Roberto Vidal que me permite a mí iniciar esta disertación justamente por ese punto que nos pone, o esa línea que nos da el doctor Vidal para comentar estos temas. La diferencia entre transparencia y la diferencia entre acceso a la información. Nosotros, y tuvimos también una charla muy interesante con el doctor Marco Antonio Sein en la semana sobre el tema de los organismos constitucionales autónomos. Justamente el órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública pues, tiene una estructura de esta naturaleza. Es un órgano que en el artículo 6º constitucional está previsto como un órgano constitucional autónomo. ¿Dónde viene el tema? Y sí es cierto, también es muy correcta esta apreciación que decía el doctor Vidal, que los temas pueden aparecer muchísimo en el discurso político, pero solamente como meras referencias. Verdaderamente habría que preguntarnos hasta qué tanto podemos llegar a un tema de fondo cuando se habla del combate a la corrupción desde la transparencia. Y esto lo quiero retomar. Hablar de transparencia, de combate a la corrupción prácticamente se ha convertido en un día a día de todo el tiempo. Solamente habría que analizar el fondo de los argumentos. Y eso tiene dos razones, lo que quiero comentar. En realidad, el Instituto Nacional de Transparencia, este órgano constitucional autónomo, no es un órgano garante de la transparencia. Aunque lo pareciera, si revisamos con mucho cuidado el texto del artículo 6º constitucional, apartado A, fracción octava, en realidad lo que tenemos es un organismo garante del derecho de acceso a la información y de la protección de los datos personales. Es más,
Si nosotros revisamos con mucho cuidado el texto de la Ley General de Transparencia y de la Ley Federal de Transparencia, no encontramos referencias específicas al ámbito de la transparencia. Sí encontramos referencias al ámbito específico del derecho de acceso a la información, que tiene una connotación muy distinta. Muchas veces hemos escuchado que el derecho de acceso a la información es una herramienta para combatir a la corrupción, y eso es una concepción equivocada desde mi particular punto de vista. El derecho de acceso a la información, por su propia estructura, por su propia naturaleza, es un derecho humano consagrado en el capítulo de derechos humanos de nuestra Carta Magna. No es una herramienta de combate a la corrupción. Lo que sí es una herramienta de combate a la corrupción es la transparencia. Nosotros vamos a encontrar en diferentes apartados de nuestra Constitución, vamos a encontrar referencia a la transparencia en diferentes funciones gubernamentales. Es más, la vamos a encontrar dentro del propio marco de responsabilidad de los servidores públicos, donde sí vamos a tener con mucha claridad cuáles deben de ser las características a través de las cuales se debe de prestar un servicio público. Entre ellos están los dos conceptos que señalaba muy atinadamente el doctor Roberto Vidal en su participación, los conceptos de transparencia y los conceptos de rendición de cuentas, ¿no? Sobre esos dos conceptos es donde sí podemos nosotros realizar un análisis respecto de la función pública. ¿Qué es lo que hace un organismo de transparencia? Y no quiero, por supuesto, a mí me da mucho orgullo haber formado parte del Instituto Nacional de Transparencia, pero me parece que su función es un órgano tutelar de derechos humanos, de dos derechos humanos, como lo hemos comentado. No obstante, debe de estar dentro de sus facultades, porque la propia norma así se lo permite, y en un momento más lo señalaré por qué, de llegar más allá, de no ser solamente un organismo que se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información, porque, insisto, si bien la propia legislación que lo regula no le da esos, perdónenme la expresión, esos dientes para poder exigir una transparencia, una rendición de cuentas, me parece que dentro de sus facultades, para dar a conocer la información, sí está el valorar qué se entiende por actos de corrupción, o qué se puede, o cómo se puede ampliar la noción de transparencia y la noción de rendición de cuentas. Me parece que ese es uno de los grandes retos que tienen los organismos garantes del derecho de acceso a la información, de la transparencia, insisto, porque su diseño institucional, y no lo digo yo, ahí está el texto del artículo 6º constitucional, nuevamente apartado A, fracción octava, muy claramente dice, son el organismo garante del derecho de acceso a la información y de la protección de los datos personales. En ninguna parte del artículo 6º vamos a encontrar que es un organismo que, sí es un organismo que promueve la transparencia, pero me parece que lo que justamente los retos que requiere esta sociedad mexicana, y más ahora, es justamente no solamente que se promueva, sino también que haya ciertos elementos que permitan a los órganos garantes constituirse en una especie de denunciantes, en una especie de órganos que tengan no solamente las facultades, sino que una vez que identifiquen falsedad de información, que la falta de veracidad de la información no es una causal para la procedencia de los recursos de revisión en el ámbito del derecho de acceso a la información, pero sí que le permitiera revisar un poco más, adentrarse un poco más al fondo de la información, no solamente a la forma, que le permita denunciar circunstancias que escapan al servicio público, ¿no? Me parece que ese sería uno de los grandes retos del derecho de acceso a la información. Ya establecida esta distinción teórica y legal que tenemos nosotros en la Constitución y en nuestro marco normativo y en diferentes criterios internacionales, ya establecida ya aquí vamos a entrar directamente al tema que nos ocupa, que es el tema del combate a la corrupción. Si nosotros nos preguntáramos qué se entiende por corrupción, en realidad tenemos elementos que nos permiten identificar qué es la corrupción. Tenemos ciertos tipos penales, que aquí nuestros dos grandes penalistas, el doctor Roberto Vidal y el doctor Iván Hurtado, seguramente podrían hacer algunas reflexiones más en torno a estos temas, pero tenemos tipos penales muy importantes que nos permiten entender qué se entiende o qué comprende la corrupción, qué es un acto de corrupción. Lo que no tenemos propiamente es una definición de corrupción. Tenemos sí muchos elementos, el soborno, podemos tener desvío de recursos, tipos penales que están previamente establecidos que nos dejan ver ejemplos de actos de corrupción. Pero lo que no tenemos es una concepción sobre la corrupción. Tampoco lo tenemos nosotros en el ámbito de las responsabilidades administrativas. Hay elementos que nos permiten identificar, habría que revisar muy detalladamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en realidad tenemos solamente responsabilidades administrativas, que en su conjunto pueden constituir actos de corrupción o lo que es en realidad se le conoce actos de corrupción. Ahora viene, y justamente lo que trato de ejemplificar con estas reflexiones es la disparidad normativa, donde sí tenemos una noción de corrupción
en la Ley Federal de Transparencia, donde dice que la información que constituya violaciones graves a derechos humanos o constituya actos de corrupción es información que no puede ser reservada bajo ninguna circunstancia. No es información que tiene que ser del dominio público. Entonces, hasta cierto punto, se le da una facultad, que por supuesto estoy completamente de acuerdo, o sea, no es una crítica, vaya, se le da una facultad a los órganos garantes de transparencia de analizar si en los casos concretos se actualiza algún acto de corrupción, de llevar a cabo pruebas de corrupción, de llevar a cabo atribuciones que aparentemente no tenían previsto los organismos garantes para determinar cuándo una información debe de entregarse o no debe entregarse. La pregunta viene, ¿cuándo un órgano garante puede decir que hay un acto de corrupción? Y ha habido varias hipótesis sobre ese tema. Varias de ellas van encaminadas a que no se puede determinar sino hasta que una autoridad competente lo determine, en este caso una autoridad penal o en este caso una autoridad de índole administrativa en el ámbito de las responsabilidades administrativas. Hasta que ellos lo determinen, se podría decir que estamos en presencia de un acto de corrupción. Y me parece que no es así. Me parece que no es así porque podemos ligar mucho más la noción de acto de corrupción hacia una noción que vaya encaminada hacia la transparencia, ¿no? Si hay un acto que permite identificar que presuntamente hay actos de corrupción, porque ni siquiera al término de las investigaciones en el ámbito de las responsabilidades administrativas, ni tampoco al término de las investigaciones dentro de una carpeta de investigación en materia penal, se puede determinar que el acto de corrupción ya existe. En ambos casos, hablamos de que hay presuntos actos de corrupción. No hemos logrado materializar la idea del acto de corrupción. Entonces, si tenemos presuntos actos, me parece que los organismos garantes tienen la facultad para llevar a cabo pruebas de interés público, para poder, que también la ley se los permite en términos del artículo 104 de la Ley General de Transparencia, le permite realizar este tipo de análisis para poder entrar al fondo del asunto y poder determinar cuándo estamos en presencia o no de un acto de corrupción y cuándo la información debe de ser dada a conocer al público en general. Esto sin olvidar una cuestión muy importante, la cuestión del debido proceso. En los actos de corrupción estamos nosotros investigando presuntos hechos de corrupción que tienen dos connotaciones por lo menos, una connotación en la vía administrativa, una connotación en la vía penal. El hecho de que nosotros arriesguemos las diligencias de investigación o pongamos en riesgo las medidas necesarias para llevar un asunto penal o administrativo a buen puerto, me parece que es una cuestión muy delicada. El dar a conocer información que forma parte de carpetas de investigación o de investigaciones administrativas, me parece que representa un riesgo muy importante en que por una cuestión de esas, el objetivo principal del marco jurídico, que es combatir la corrupción, no llegue al final esperado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los organismos garantes tienen una gran responsabilidad de cuidar la información. La propia Ley General de Responsabilidades dice que las autoridades investigadoras deben de garantizar la integridad del expediente, deben de garantizar el contenido del expediente. Precepto similar está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también obliga a los agentes del Ministerio Público a salvaguardar la información que esté contenida dentro de ellos. Entonces, eso es un tema complejo, o sea, no es un tema que sea fácil de analizar, porque tenemos en presencia el choque de dos derechos fundamentales. Ahora sí, tenemos el derecho de acceso a la información por una parte, frente a los derechos que constituyen el debido proceso por la otra, ¿no? Entonces, en este ejercicio de ponderación habría que ver cuál se sobrepone sobre el otro, ¿no? Que en términos de Robert Alexy, pues el ejercicio de ponderación tendrá uno que, nuevamente me disculpo por la expresión, aplastar un derecho al otro para que uno de ellos prevalezca. Y este aplastamiento, vaya, si me permiten la expresión, de un derecho sobre el otro, pues lo que va a hacer es que se demos a conocer información de más y afectemos a una garantía constitucional como lo es el debido proceso, o que no demos a conocer ninguna información y afectemos al derecho de acceso a la información, ¿no? Entonces, es un tema complicado, un tema complejo que debe de analizarse con sus respectivas aristas, pero insisto, el combate a la corrupción tiene en la transparencia un aliado, y así quiero dejarlo en términos muy, muy, muy llanos. La transparencia es un aliado del combate a la corrupción, no es una herramienta, es un aliado. De la mano pueden llevar a cabo pueden llegar a buen puerto entregando información y descubriendo hasta cierto punto elementos que inicialmente no se tenían considerados. Esto es un punto relevante. Ha habido muchos asuntos muy interesantes que se han destapado actos de corrupción a través del ejercicio del derecho a la información. Esa es una tercera vertiente.
No estamos hablando de transparencia, no estamos hablando de combate a la corrupción, estamos hablando de un ejercicio llano del derecho de acceso a la información que al final de cuentas tiene un resultado muy positivo al descubrir o al mostrar al público en general actos de corrupción. Estuvimos a finales del año pasado en un evento muy interesante, no, a principios del año pasado, en un evento muy interesante en la Facultad de Derecho, donde estuvo el doctor Raúl Contreras Bustamante, estuvo la doctora Patricia Cursain, hubo algunos periodistas importantes analizando algunos asuntos en el tema de la transparencia como derecho humano. Y estuvo presente el autor del libro de la Casa Blanca. Y el autor del libro de la Casa Blanca nos platicó en las conferencias en este evento que él había logrado identificar que podía haber actos de corrupción a través de una serie de distintas solicitudes de información que fue realizando a diferentes instancias públicas. Una pregunta, una solicitud de información a la Unidad de Transparencia de Presidencia de la República, una solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional, diversas solicitudes de información realizadas a diferentes instancias del gobierno de la Ciudad de México, que lo habían llevado a concatenar diferentes supuestos que le permitieron a él considerar que podía haber algún acto de corrupción en este entorno de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, ahí, eso es un ejemplo de los muchos que puede hacer que la transparencia, que en este caso no estamos llegando a ella, no estamos llegando a ella, pero sí que con el derecho de acceso a la información podemos construir y podemos llevar a cabo en puerto. Entonces, y esto también me permite a mí un tema que siempre he tratado de apuntar, de no ver como menos, como ver como derechos instrumentales ni al derecho de acceso a la información ni a la transparencia. Son derechos por sí mismos, ¿no? Son derechos por sí mismos, se construyen por sí mismos, no como meros instrumentos, sino verdaderamente como aliados, como verdaderos aliados, verdaderos elementos de combate a la corrupción, que, insisto, deben de fortalecerse en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes niveles políticos, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de la transparencia y del combate a la corrupción, ahora sí podemos entrar a la parte que digamos nosotros, a la parte vinculante. Del derecho de acceso a la información, del ejercicio del derecho de acceso a la información, no, es muy difícil que tengamos consecuencias jurídicas. Sí podemos, y me refiero a consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho sancionador. Eso no lo tenemos nosotros previsto prácticamente en las leyes de transparencia. Tenemos algunas disposiciones que nos permiten señalar cuando un sujeto obligado no cumple con, pero tampoco son los organismos garantes los encargados de sancionar. Sí lo son en algunos casos, como en el caso de los sindicatos, ¿no? Que tienen ahí algunas facultades sancionadoras, los organismos garantes, pero no lo tienen en realidad respecto de los organismos públicos como tal. Esas facultades sancionadoras, por dos responsabilidades administrativas que puede ser la falta de transparencia y puede ser también la falta de rendición de cuentas, son dos facultades que tienen previstas las autoridades administrativas como los órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública en un ámbito genérico. Entonces, vaya nuevamente esta expresión coloquial, quien tiene verdaderamente los dientes para sancionar son los órganos internos de control, ¿no? Son los órganos internos de control los que tienen las facultades previstas o los que forman parte del derecho administrativo sancionador. Que dicho sea de paso, si hay alguna rama que se le parezca al derecho penal, es el derecho administrativo sancionador. Y sobre esto el doctor Vidal ya lo habíamos comentado alguna vez, esta facultad punitiva del Estado, ¿no? Esta facultad punitiva del Estado que no solamente es de materia penal, sino también la pueden tener, también la tienen los órganos internos de control, es una herramienta muy, muy importante para combatir la corrupción. Donde vamos a combatir verdaderamente el tema de la corrupción va a ser en este ámbito sancionador. No obstante, eso no quiere decir que la función de los organismos encargados de la del derecho de acceso a la información sea fundamental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y no quisiera tampoco llegar a un punto en el que pareciera que le doy mayor importancia uno sobre el otro. Más bien, me parece que cada uno tiene su respectivo tramo de responsabilidad. Cada uno tiene sus propias facultades y cada uno tiene un nivel de responsabilidad mayor respecto de un punto muy particular. Sería muy aventurado pedirle a un órgano garante de la transparencia que sancionara actos de corrupción, y también sería muy aventurado decirle a un órgano interno de control que revisara obligaciones de transparencia. Cada uno de los dos tiene sus respectivos ámbitos, pero me parece que debe de haber mucha coordinación en estos aspectos que nos pueda llevar a un buen puerto. ¿Y por qué nos debe de llevar a un buen puerto? Siempre me ha parecido muy interesante recordar a los clásicos. Siempre me ha parecido muy importante, y por eso son clásicos, ¿no? Porque independientemente de lo que pasa, del paso del tiempo y de las diferentes circunstancias en las que podamos estar nosotros,
siempre las enseñanzas de los grandes autores clásicos pues siempre terminan siendo fundamentales y tienen una aplicación muy, muy importante. Y para este caso particular me quiero referir a uno de los clásicos más importantes, al espíritu de las leyes de Montesquieu. Él hace una referencia, este autor hace una referencia muy interesante al entorno de la corrupción. Si bien aparentemente no podemos hablar de que sea un ámbito exclusivo de la obra de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, lo que habla de Montesquieu no es tanto de la corrupción normativa, habla de la corrupción de las personas. Prácticamente en la parte final de su obra, Montesquieu nos hace una referencia muy interesante a que la corrupción de la ley es la corrupción del hombre. Y en realidad ese es el tema. Las leyes no están diseñadas para prevenir la corrupción. Las leyes parten de un sistema en el cual estamos encaminados, o lo que buscamos nosotros es justamente que no se sancione la corrupción. Lo que queremos es evitarla. Lo que debemos estar más encaminados es más que sancionar, es a evitar. Por ello es muy importante las políticas preventivas. Si no tenemos políticas preventivas, y es aquí donde voy a entrar nuevamente al tema de la transparencia, porque la transparencia puede ser, y lo digo así como una posibilidad, porque solamente eso depende de que se maneje adecuadamente, puede ser tal vez la más importante de las políticas preventivas en materia de corrupción. ¿Qué mejor que es que tener una caja de cristal donde todo el funcionamiento público pueda ser analizado al escrutinio de todos? Esa es la mejor herramienta de prevención, de combate, de prevenir la corrupción. Analizar desde el punto de vista de todos los actores involucrados el tema de la corrupción. Y es un tema, insisto, es un tema importante, es un tema complicado, porque también siguiendo esta línea de los autores, hay un libro que me gusta mucho de Gabriel Said que se llama El poder corrompe, un libro que lo recomiendo mucho como una lectura obligada sobre estos temas. Y Gabriel Said dice un punto que nos podría parecer espeluznante si lo usamos de esa manera. Él dice que el problema de la corrupción no es que haya formado parte de un sistema de gobierno, de un sistema democrático. El problema de la corrupción no es ese, porque cuando forma parte de un sistema de gobierno es un elemento que puede ser eliminado, es un elemento que puede ser aislado. El problema es cuando la corrupción es el sistema de gobierno, ¿no? Entonces, si la base principal del sistema democrático es la corrupción, bueno, pues entonces es un sistema que puede parecer, que le podría parecer incluso hasta natural, ¿no? Podría parecer natural, y tristemente, revisando algunos índices de transparencia internacional, esa es una percepción muy lamentable que tenemos prácticamente en la mayoría de los países latinoamericanos. La mayoría de los países latinoamericanos es que tenemos, según estos índices, es que tenemos demasiado encarnado el tema de la corrupción. ¿Y qué me refiero con demasiado encarnado? Que forma parte de su estructura fundamental, ¿no? Que forma parte de sus bases y que es muy difícil quitarlo, y que, bueno, por supuesto, solamente, y más si lo tenemos solamente en el discurso político, pues es doblemente más complicado, ¿no? Si solamente se queda en el ámbito del discurso, pues muy difícilmente podemos llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, cerrando esta parte para un intercambio, si así nos lo permite el tiempo, cerrando esta parte, por supuesto, de mi intervención, solamente quiero hacer referencia a los grandes retos de la transparencia. Y para ello nuevamente es Gabriel Said. Gabriel Said nos habla de tres elementos fundamentales que componen el fenómeno de la corrupción. El tercero de ellos, porque los otros dos corresponden un poco más al ámbito del derecho penal y un poco más hacia la concientización ciudadana, en el tercero de ellos nos dice que es la transparencia. Y por ese tema coincido yo plenamente con el autor. Sin lugar a dudas, el tema de la transparencia tiene grandes retos que deben de fortalecerlo institucionalmente. Los organismos garantes tienen una función muy importante, la de destapar, si aquí lo queremos ver, el ámbito de la corrupción. Y no solamente a eso, estos organismos garantes deben de convertirse no solamente en los ejes centrales del derecho de acceso a la información, tienen que llegar más allá, tienen que llegar al análisis de llevar el acceso a la información a la transparencia y llevar la transparencia a la rendición de cuentas y llegando a la rendición de cuentas, constituir un verdadero tema de combate a la corrupción, ¿no? Que es justamente el tema en el que todos estamos interesados y que tiene muy diferentes vertientes. La corrupción tiene dos sujetos, desafortunadamente. En la corrupción participan dos sujetos, no solamente participan los entes públicos, también por eso es el esquema institucional que trajo consigo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si ustedes se fijan muy bien, si nos fijamos muy bien,
la Ley General de Transparencia, la Ley General de Responsabilidades. Antes teníamos Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Así se llamaba la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hoy se llama solamente Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto tiene una... Y nos dirían, bueno, pues se refiere al servicio público, ¿no? La respuesta es que no. Esto tiene una intención muy importante. Se le quitó el apellido de servidores públicos porque en estas responsabilidades administrativas también puede haber particulares, personas físicas o morales, que contribuyan en los temas de la corrupción. Y eso es a lo que me refiero. En este esquema donde tenemos dos sujetos que participan en el ámbito de las responsabilidades, tenemos tanto a los sujetos de derecho público como a los sujetos de derecho privado. Y en este ámbito, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya considera también sanciones que deben de imponerse a particulares a través de los órganos internos de control. En síntesis, el esquema del combate a la corrupción está creciendo. Hay un marco jurídico que desde mi particular punto de vista me parece adecuado. Hay un marco jurídico homologado que nos puede permitir analizar actos de corrupción en distintos ámbitos. Todo va a estar como siempre ha estado en el tema, no tanto del desarrollo normativo, sino en un tema de cumplimiento de la ley. Si decidimos cumplir la ley, si no se queda el combate a la corrupción solamente en el discurso político, sino se lleva al terreno de los hechos, me parece que podremos hacer grandes cosas. Por mi parte, esa sería una primera intervención. Mi estimado doctor Vidal, señor secretario doctor Hurtado, compañeros panelistas, quedo atento a las preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Óscar Zavala. Extraordinaria su ponencia, su disertación. Usted mencionaba los clásicos. Uno de los clásicos que recuerdo en este momento es Tácito, si mal no recuerdo. Y él señalaba, entre otras cosas, que muchas leyes son las que imperan en un estado corrupto. Entonces, habrá que ponderar un poco eso por una sencilla razón, recordando también a otro clásico, Hans Kelsen, con su concepto de justicia, cuando en su ensayo ¿Qué es la justicia?, termina dando una definición después de un recorrido conceptual por diversos conceptos de justicia. Y él señala que justicia es todo aquello que protege la ciencia, y con la ciencia la verdad y la sinceridad, la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la democracia y la justicia de la libertad. ¿Por qué pondero esto? Porque, como usted bien lo apuntaba, es necesario tener precisiones conceptuales, objetivas, y solamente la ciencia nos puede dar la objetividad. Es decir, hay temas que de suyo es menester ser abordados, ser entendidos y ser, por supuesto, implementados por especialistas, porque efectivamente es complejo encontrar la culpabilidad de alguien. Entonces, por eso este elemento sustantivo de la justicia, la verdad y la sinceridad. Porque en nombre de Dios, en nombre de la seguridad, en nombre de la justicia, en nombre del combate a la corrupción, se cometen atrocidades. El discurso político, cuando es maniqueo, tiene diversos raseros para hacer interpretaciones personales, subjetivas, no objetivas. Entonces, para eso es menester recurrir justamente a los conceptos objetivos, a los conceptos que están definidos dentro de la propia norma. Pero, en fin, es simplemente una reflexión a la limón. Quiero dar paso a los comentarios, a las opiniones de nuestros muy distinguidos panelistas, y por ello le quiero rogar al maestro Miguel Ángel Pastrana si nos hace favor de sus comentarios, estimado maestro. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. El gusto es mío. Gracias. Profesor Óscar Zavala, muchas gracias por la invitación. El maestro José Alfonso Aparicio y el doctor Iván Hurtado. Muchas gracias. Bueno, retomando algunos puntos de la conferencia, profesor Zavala, aquí yo sí quiero puntualizar o conocer su punto de vista respecto de las limitantes que tienen los organismos garantes. Lo mencionó en algunos momentos como parte de su intervención.
tal cual, hasta dónde puede llegar un organismo garante nacional o local respecto de sus atribuciones, lo que está conferido. ¿Por qué? Porque en muchos casos los sujetos obligados van a publicar la información que por ley se tiene que publicar, aunque no sea necesariamente la que puede dilucidar estos actos de corrupción. Y ahí me voy a permitir referir a lo que refiere el Sistema Nacional Anticorrupción en cuanto a este sistema 6 de contrataciones. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es puntual y particular al referir qué rubros se tienen que publicar. Sin embargo, hay algo muy importante, la ejecución de las contrataciones. Sí, está bien, en el momento se publica la licitación, se publica el procedimiento de contratación, pero las obras, como lo hemos visto y lo mencionó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se quedaron 300 hospitales inconclusos. Entonces, se tienen los elementos, eso es lo que se publica, eso es lo que se puede revisar por parte de un organismo garante. Sin embargo, a lo que no arribamos es a identificar como sociedad o como organismo garante este elemento. Realmente cómo se cumple y cómo se podría complementar este sexto sistema de contrataciones que refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las obligaciones de transparencia que tienen por su parte los sujetos obligados. Entonces, desde su particular punto de vista, profesor, ¿cómo podemos hacer este encuadre e identificar qué pasa? ¿Es parte de los organismos garantes? ¿Es un diseño normativo que así funcionaba? ¿O qué es lo que ocurre? Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, doctor Zavala, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, profesor Miguel Ángel Pastrana. Dos temas muy importantes, dos temas interesantes que pone sobre la mesa el profesor Pastrana, justamente derivados de esa actividad que realiza de manera muy importante el Instituto Nacional de Transparencia. La primera pregunta, ¿cuáles son las limitaciones de los organismos garantes? Y es que creo que ese es el tema. La limitación del organismo garante me parece que no es una cuestión o una connotación que deba estar dirigida a los propios organismos garantes. Es una cuestión normativa. Es una cuestión que también puede limitar institucionalmente al organismo garante. Donde yo veo que puede haber una problemática mayor es cuando el organismo garante se autolimita o restringe sus propias facultades, ¿no? Porque aquí hay dos puntos muy, muy interesantes. La propia Ley General de Transparencia, si bien tiene razón el profesor en lo que comenta, a referir, pues bueno, los sujetos obligados publican la información que por ley están obligados, vaga la expresión, a publicar en los diferentes portales, en la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, a subir la información, a cargar las obligaciones de transparencia. Eso no le da facultades al organismo garante para conocer o para entrar el fondo de la información. Si tú tienes la obligación de subir un contrato, bueno, pues se cumple tu obligación de transparencia con el hecho de que tu contrato esté en la plataforma de transparencia. Ya no revisas si en el contrato hubo alguna irregularidad o hubo algún tema de fondo. ¿Dónde está, me parece, que el punto fino para los organismos garantes de transparencia? La ley general dice, o le da dos características a la información que deba de publicarse. Debe de ser información verificable y debe ser información oportuna. Me parece que estas son las dos características más importantes que el derecho de acceso a la información dota a las obligaciones de transparencia para poder llevar a cabo facultades que posiblemente no tendrían que tener los organismos garantes del derecho de acceso a la información. Pero con estas dos características, los organismos garantes se pueden convertir en verdaderos analistas de la información que se está cargando, verdaderos analistas, y en caso de que encuentren alguna irregularidad, no desde fondo vaya, pero sí por lo menos en los aspectos formales, en los aspectos estructurales, sí darle vista a los organismos que se encargan de investigar y de sancionar responsabilidades administrativas, como son los órganos internos de control. Por eso lo que me refería, más que limitaciones, lo que me parece debemos de construir de manera muy adecuada es un sistema. Y por eso están construidos esta noción que últimamente se puso mucho de moda porque funciona, la construcción de sistemas. Tenemos un sistema nacional de transparencia, tenemos un sistema anticorrupción, tenemos ya prontamente un sistema de salud, etcétera, 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 porque esta coordinación de funciones es lo que puede llevar a los organismos a realizar sus funciones de manera adecuada y a dar buenos resultados.
no quiero decir con esto que tampoco, también sería un exceso que los organismos garantes interfirieran o invadieran facultades de otros tipos de organismos. No, pero me parece que desde su muy particular ámbito de facultades, su ámbito de atribuciones, pueden llevar a cabo cierto, o pueden convertirse verdaderamente en denunciantes y en verdaderos reclamantes de que se cumpla con la norma y que se cumpla con la ley, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo donde ha habido cierta resistencia por parte de los organismos garantes locales porque no se les ha brindado tampoco un marco jurídico mucho más expedito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el INAI tiene criterios para violaciones graves a derechos humanos, para facultades de atracción. ¿Por qué no tenemos lineamientos para decir cuándo hay actos de corrupción? ¿No? ¿Por qué no llevamos a cabo a establecer un catálogo muy detallado de cuándo podemos decir que la información debe de publicarse cuando está en presencia de un acto de corrupción? Porque son temas delicados, son temas en los cuales, insisto, y también podemos tener líneas fronteras muy delgadas entre lo que puede ser el combate a la corrupción y la invasión de facultades, ¿no? Que es lo que yo me refería, que no por querer entregar mucha información, a rato alguno de los presuntos involucrados o sujetos involucrados en los actos de corrupción manifiesta alguna vulneración a su debido proceso y entonces, bajo los principios de garantismo en materia penal, la investigación se nos tenga que venir abajo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con toda la información que se difunde en los canales de YouTube por parte de los sujetos obligados o de todos estos tipos, porque todo ello puede poner en tela de juicio y puede poner en riesgo el desarrollo de las funciones de combate a la corrupción. Y entonces esto se convierte en un juego doble, porque si el combate a la corrupción, estimados miembros del auditorio, distinguidos panelistas, el combate a la corrupción no debe de ser una herramienta de ataque político, ya lo decía el doctor Vidal. En el momento en que hagamos eso, vamos a poner mucho más en riesgo. Lo que queremos es, lo que pide la ciudadanía no es que se difunda el combate, lo que busca la ciudadanía es que se sancione la corrupción, ¿no? Lo que buscamos es que se sancione, y si lo que buscamos nosotros es establecer un mecanismo en el cual pongamos en riesgo nuestras investigaciones, bueno, pues seguramente sí tendremos mucho de qué hablar en el discurso político, pero muy poco que decir al momento de determinar o al momento de materializar estas sanciones, ¿no? Entonces, ese es mi primer punto de vista. Creo que el órgano garante, los organismos garantes, se pueden convertir en verdaderos denunciantes, en verdaderos coadyuvantes del combate a la corrupción, si llevamos a cabo nuestras facultades mucho más allá de lo que tenemos, interpretamos nuestras facultades, no ir más allá de la ley, más bien lo que tenemos en la ley, maximizarlo en su aplicación. Muchas gracias, estimado doctor Óscar Zavala. La amabilidad del panel y la amistad que existe entre nosotros me permite hacer la siguiente digresión. En un tema de suyo tan importante para toda la sociedad, me queda claro que el tema es transparencia y combate a la corrupción. Es decir, el combate en términos coloquiales, a la desviación de los recursos públicos, ¿sí? Al derecho que tenemos los gobernados a estar informado de qué se hace con nuestros dineros públicos, a las acciones que pueden llevar a cabo los integrantes de los 3 poderes de la Unión y de los 3 órganos de gobierno. Eso me queda claro. Sin embargo, el tema de la corrupción va más allá. Y es un tema que traemos arrastrando de suyo desde hace muchos años, y como lo dije hace un momento, este concepto o este elemento o este fenómeno ha dado pauta inclusive para que fuera bandera política de las campañas presidenciales recientes. Sin embargo, lo que observamos los gobernados es esa disociación, insisto, entre lo que es la realidad, el discurso político y la norma jurídica. Es decir, son 3 mundos completamente diferentes. Las realidades que vivimos son completamente diferentes. Por ejemplo, cuando terminaba la licenciatura, sabía muy bien que para poder ejercer mi profesión y acudir a los tribunales, era menester dar una dádiva para que mi asunto caminara, por ejemplo. En aras del combate a la inseguridad,
se conculcan derechos humanos. La corrupción nos la grita la calle en cada paso que damos. Las instituciones emprenden acciones supuestamente en contra de la corrupción. Y pongo un ejemplo. Recuerdo muy bien que una política que inicia con el gobierno, o en el gobierno 2006-2012, que era el control de confianza para los primeros respondientes o para los integrantes de las instituciones policiales. Un control de confianza donde se invirtieron miles de millones de pesos y ponderado permanentemente en el discurso político. Y el control de confianza, y hemos invertido tantos miles de millones de pesos en esto, tenemos tantas acciones. Sin embargo, la inseguridad, la violencia y por supuesto la corrupción no se detuvieron. Es decir, no hay una incidencia real entre lo que se invierte y el resultado que se espera. Sin embargo, es menester entender lo que bien apuntaba el doctor Zavala, que muchas de las veces no deben considerarse herramientas, sino aliados, elementos, accesorios para alcanzar un fin determinado. En fin, perdón la digresión, pero es un tema que venimos analizando desde hace bastantes años, tantos que, como lo señalaba en la conferencia de ayer, son 3 los elementos que permanentemente inciden en la circunstancia en la que nos encontramos los gobernados, que es en una impunidad lacerante del 99%. El primero de ellos es la improvisación, el segundo, la corrupción, por supuesto, y el tercero, que le agregamos nosotros, este tercero, en la época 2006-2012, la simulación. En fin, quiero rogarle al maestro José Alfonso Aparicio Velázquez que nos haga favor de sus comentarios. Por favor, maestro. Se me escucha bien, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Vidal. No se le veía bien, pero ya se le ve y ya se le escucha mejor. Gracias, doctor. Es de verdad un gusto poder saludarlo por cualquier medio, inclusive por esta plataforma. Es para mí un honor poderlo saludar, igual que al doctor Iván Hurtado y, por supuesto, a mi amigo, el maestro Oscar Zavala y el maestro Miguel Ángel Pastrana. En realidad yo no quiero ocupar más tiempo del necesario, porque pues la verdad es que el maestro Zavala ha planteado el tema de corrupción en muchos ejes, pero solo me gustaría dejar el interrogante para el maestro respecto de justo un ángulo que tocó al último de su intervención, que fue los sujetos privados y su relación con la corrupción o su generación de corrupción a partir de lo privado asociado con lo público. Y me gustaría enfocarlo en este cuestionamiento en 2 ángulos. El primero, respecto del tema de los sindicatos, que como sabemos, los que conocemos bien al maestro Zavala, que tiene una doble especialidad, expertise, que es la corrupción, pero también temas sindicales, temas laborales. Entonces, me gustaría preguntarle qué opinión le merece, porque siempre en el imaginario colectivo de los juristas ronda esta idea de que hay una separación entre lo penal y lo laboral, entre los actos de corrupción y lo laboral. Incluso uno va a un ministerio público por un desfalco de recursos de un sindicato y el MP dice, esto es un tema laboral, no me toca. Pero en realidad se ha ido tejiendo a partir de los últimos años muchos temas muy particulares para acercar también la corrupción en estos sujetos que se dicen como del diálogo social, como actores también de la democracia, que son los sindicatos. Y creo que ahí hay algo muy importante que analizar respecto de su proceder público, respecto del ejercicio de recursos públicos, respecto de la información que no necesariamente es información privada,
con excepción de cuotas sindicales, que incluso ahí hay una discusión, padrón de afiliados, es decir, hay un mundo, un universo de cuestiones que creo que hacen que los sindicatos tengan una responsabilidad pública y deban también ser auditados y deban rendir cuentas, como bien anunciaba este concepto ya desde el principio el doctor Vidal. Y por otro lado, me gustaría preguntarle respecto de un segundo sujeto privado, que es las inmobiliarias. Y con perdón a nuestros amigos que se dedican a temas inmobiliarios, pero ahí hay toda una beta importante y como saben, yo en los últimos años con mi familia hemos luchado contra algunas construcciones inmobiliarias que en la Roma se están haciendo de forma irregular. Y yo justo platicando veía que justo hay una excepción, que es la que mencionaba el maestro Zavala, a la clasificación por reserva de la información, que es cuando haya actos de corrupción. Entonces, yo tengo una hipótesis que solo la dejo igual como cuestionamiento, que cuando una construcción es clausurada, las razones de clausura y la documentación de esa construcción, pues debe ser información pública, porque presupone que la clausura es porque hubo un acto irregular y que el acto irregular, siempre y cuando esté firme, claro está, presume pues un acto de corrupción bajo un concepto amplio de corrupción. Vamos a darle oportunidad Ahí a que está. regrese. Y muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Por favor, doctor Oscar Zavala. Sí, muchas gracias por la pregunta. Un tema muy interesante el tema, porque si, y para eso retomo un estudio que me gusta citar mucho porque siempre trae buenos datos. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que elabora el INE en coordinación con el Colegio de México, nos pone cuáles son los sujetos en los cuales los gobernados, la ciudadanía no tiene confianza institucional, por su falta de transparencia, por su opacidad, por sus problemas o por presuntas vinculaciones con actos de corrupción. Y lamentablemente los sindicatos siempre aparecen en los primeros lugares dentro de estos índices que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, y eso otra vez nos lleva un poco a la idea de Gabriel Said, ¿no? El problema en el tema sindical, y lo digo con mucha tristeza, el problema sindical es que prácticamente podemos vincular, no en todos los casos, por supuesto, siempre debe de haber muy distinguidas excepciones, vincular la idea de un sindicato con la idea de corrupción. O sea, generalmente son dos vínculos que en el argot que tenemos nosotros vamos a tener siempre asociados. Pensamos en un sindicato y siempre pensamos en actos de corrupción. Y tiene mucha razón el profesor Aparicio lo que refiere en su pregunta participación, como casi siempre ocurre, en su pregunta participación, lo que él señalaba es muy cierto. Bajo los principios de libertad sindical, o bajo los principios de autonomía sindical, para el caso particular de las organizaciones sindicales, ha servido para dos cosas. Para proteger verdaderamente a los sindicatos de las inferencias externas a su vida sindical, pero también lamentablemente les ha servido para ocultar actos de corrupción, ¿no? Justamente eso que decía el profesor Aparicio de que vengo a denunciar desvío de recursos públicos en contra del sindicato tal, y digo no porque es un acto laboral, pues va encaminado justamente a la línea donde el cual la autoridad no podría intervenir en un tema de carácter laboral de la vida interna del sindicato, ¿no? Entonces, esto es un arma que ha jugado en los dos sentidos. Ha servido tanto para proteger a los sindicatos como para perjudicar a sus propios agremiados, ¿no? Que me parece que eso es un tema muy relevante de varios sindicatos de nuestro país. Entonces, a la pregunta, ¿se puede sancionar? Fíjense que también hay un tema muy interesante, porque indirectamente sí hay auditorías a los sindicatos, principalmente, bueno, no principalmente, a los que reciben recursos públicos, a través de dos vías, a través, como bien lo apuntaban mis compañeros panelistas, a través del cumplimiento de obligaciones de transparencia, en términos del artículo 78 y 79 de la Ley General de Transparencia, de las obligaciones que están obligados, paga la expresión, a subir en la plataforma y a tenerla disponible en los formatos que publican los órganos garantes, a tenerla disponible, pero también, por ejemplo,
tenemos una vía de auditoría indirecta hacia los propios organismos sindicales que reciben recursos públicos, como a través de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo auditorías, no a los sindicatos, pero sí a los recursos que las dependencias públicas les otorgan a los sindicatos. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos dos casos muy interesantes ahí sobre la mesa, en las cuales la Auditoría Superior de la Federación ha detectado manejos irregulares y a quien le pide cuentas es a la propia dependencia, ¿no? Ahí tenemos los asuntos en dos auditorías, que no tengo los números, pero con mucho gusto los comparto a través de las redes sociales, los dos números de auditorías. Esa información ahí está disponible y podemos advertir que si bien la Auditoría Superior de la Federación revisó la cuenta pública de un determinado ejercicio fiscal de una dependencia, indirectamente abre la posibilidad, abre la puerta de que se pueda revisar en qué se gastó, por qué se gastó y cómo se gastó, ¿no? Incluso a las propias organizaciones sindicales, porque si bien no se le puede requerir información directamente al sindicato, sí se le requiere información a la dependencia y la dependencia sí le puede pedir información a su propio sindicato, ¿no? Entonces, eso es una cadenita que me parece también puede ser muy útil y por supuesto, qué interesantísimo sería, por supuesto, revisar estos temas desde el ámbito de las responsabilidades administrativas, porque estamos hablando de que la propia ley general tiene facultades para sancionar. Me parece que tendríamos todos los elementos necesarios para que en caso de que pudiéramos vincular algún acto de particular, algún acto de un particular, sea persona física o moral, sea un sindicato o sea una sociedad o asociación civil, poderlo identificar, poderlo vincular directamente con el ámbito de las responsabilidades administrativas, ¿no? Hay un tipo, si así me permite la expresión, los penalistas que nos acompañan, hay un tipo en la Ley General de Responsabilidades que es, por ejemplo, el cohecho, o que está en este ámbito, del ámbito administrativo, el cual dice que no solamente es el ofrecimiento, la dádiva, tal, sino que puede depender o no de la aceptación. Es decir, puede haber un ofrecimiento de dinero que no sea aceptado por el servidor público, y entonces la investigación sancionará o la investigación determinará la presunta responsabilidad del particular, no del funcionario público. Entonces, esta apertura que nos da la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da todas las facultades para poder revisar casos muy, muy importantes como podrían ser, ahora sí, la vida interna de los sindicatos, no para tener una intromisión, sino para revisar los actos que se llevan a cabo. Alguna vez, y eso también me da tristeza, y bien lo decía el profesor Aparicio, los que nos gustan los temas sindicales, da tristeza ver algunos ejemplos que decimos, no, pues, si quieres lavar dinero, constituye un sindicato, no sé, ¿por qué? Porque parecería que es una herramienta muy común para poder lavar dinero, ¿no? Entonces, tristemente es una afirmación que podemos escuchar en el ámbito del derecho laboral, en el ámbito de los laboralistas, y bueno, pues creo que me parece que ahí habría alguna cuestión más importante que analizar. Cosa que ya ha pasado, ya hace algunos meses, no recuerdo hace cuánto tiempo, el doctor Santiago Nieto Castillo había referido que la unidad de inteligencia financiera iba a empezar a revisar algunos temas de los sindicatos, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde podemos llegar y qué tan buenos resultados puede generar esto. De momento, pues queda como una propuesta, habría que analizar cuál es su alcance. Y respecto a la pregunta de las inmobiliarias, coincido plenamente con lo que comenta el profesor. Yo nada más agregaría una cuestión que me parece relevante. Hay un apartado de la Ley General de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México que me parece muy, muy interesante. Dice la Ley General, la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, que son sujetos obligados aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos o lleven a cabo actos de autoridad, ¿no? Tal cual lo dice el artículo 6 de la Constitución, tal cual lo refiere la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, pero la ley local le agrega un elemento sustancial que me parece que es muy importante. Dice son sujetos obligados aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos, lleven a cabo actos de autoridad, o la tercera categoría, lleven a cabo actos de interés público, ¿no? Entonces me parece que esta categoría nos permitiría hacer sujetos obligados. Habrá que exhortar a nuestros compañeros del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México a que exploren esa posibilidad, porque podríamos hacer que sujetos de derecho privado que lleven a cabo actos de interés público puedan ser sujetos de transparencia. Y yo en algún momento lo proponía eso como parte, por ejemplo, cuando estuvieron el tema de los sismos, ¿no? De las inmobiliarias que participaban en la reconstrucción, de las empresas que participaban, me parece que eran empresas que realizaban actos de interés público, entonces que su información tendría que darse a conocer. Otro ejemplo lo comenta el profesor Aparicio. Si tenemos
información vinculada donde puede haber actos de corrupción, pues qué mejor saber qué empresa es, dónde se constituyó, qué otros clientes ha tenido, información que en principio podría parecer de carácter confidencial, me parece podríamos romperla por el principio de interés público en ese supuesto, en esta bondad que nos da la ley de transparencia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, estimado doctor. Maestro Miguel Ángel Pastrana, ¿desea hacer algún comentario, por favor? Muy bien, muchas gracias. Sí, un poco vincular estas contribuciones del profesor José Alfonso Aparicio y lo que comentaba el maestro Óscar Zavala. Bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos en el caso de privados? Y regreso un poco al tema de contrataciones, haciendo referencia a lo que sea como comentario del doctor Vidal, en cuanto al dinero público, en cuanto a los recursos públicos. Y en el tema de contrataciones, este es un punto importante en el que se van a vincular los privados y el recurso público. Y mi pregunta va enfocada hacia los beneficiarios reales. ¿Qué es lo que ocurre con los beneficiarios reales? Muchas veces no existe una competencia real entre proveedores y todos pertenecen a una misma empresa. O se han hecho análisis que todos van vinculados con un dueño, con una persona física que tiene distintas personas morales y que concursan, o que son subsidiarias de estas otras. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre y cómo combatir esto? Si sería conveniente que en México hubiese una divulgación de este padrón de beneficiarios reales, o qué es lo que debería de existir desde este punto de vista, porque aquí involucramos a los privados que hacen una competencia desleal para dar sobrecostos al Estado y que haya una mayor erogación de recursos públicos, pero también viene esto desde no solo el sistema político, viene desde algunos empresarios. Entonces, o también todas las empresas pertenecen a un gran consorcio y por lo tanto estas licitaciones, pues de una u otra forma, las van a ganar ellos. ¿Qué pasa con los beneficiarios reales? Esta sería la última pregunta. Muchas gracias. Gracias. Por favor, doctor. Por favor, doctor Óscar Zavala. Gracias. Sí, el tema de los beneficiarios, si hay un ámbito en el cual se pueden advertir o se pueden presumir actos de corrupción es el ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Y justamente lo comentaba el profesor Miguel Ángel, es totalmente cierto, ¿no? ¿Cuántos asuntos hay donde el mercadeo o los precios de mercado uno advierte que el producto cuesta $1 y en realidad lo compró la dependencia a $10, ¿no? Entonces, o que el valor mercado, o que era más barato comprárselo al proveedor, al fabricante directo, pero se recurre a un intermediario y se duplican, triplican, cuadruplican, o lo que ustedes quieran el precio. Entonces, yo estoy convencido de que los beneficiarios reales deben de ser información pública, bajo lo que comentaba también el profesor Aparicio. Los beneficiarios reales, sin lugar a dudas, nos van a dar la pauta, un mapeo, y hay muchos países donde así ocurre. Donde algunos, por ejemplo, en Francia, la Agencia Francesa Anticorrupción tiene un catálogo de beneficiarios de todas las dependencias. Uno sabe con quién contrató, en qué periodo, durante cuánto tiempo, cuánto costó, y lo más importante, en cuánto compró o sea, tenemos gastos de espejos, si mi memoria no me falla, lo que tenemos de lo que se recibió, de lo que se gastó y lo que se ganó, ¿no? Entonces, prácticamente, me parece que es un mecanismo muy, muy, muy oportuno, pero bueno, por supuesto, siempre tendremos en tela de juicio, no quiero decir que sea el oponente, porque también no me parece que sea una expresión adecuada de mi parte, pero siempre vamos a tener frente al derecho de acceso a la información, frente a la transparencia, la protección de los datos personales. O sea, siempre va a tener ahí insisto, no como un opositor, pero sí una cuestión que puede restringir este tipo de información. Y no solamente los datos personales, sino también información que pudiera tener el carácter de confidencial, ¿no? Como también, no solamente los datos personales tienen esta naturaleza. Podemos hablar, por ejemplo, también a lo mejor de la estrategia de mercadeo, ¿no? De la estrategia comercial, que también tendría que ser considerada como información confidencial, ¿no? Entonces, estas estrategias de mercado, bueno, pues habrá que ver qué tanto se puede abrir la puerta hacia el escrutinio público y qué tanto un tema relevante, como le comenta el profesor Pastrana, los beneficiarios reales, podría ser aplicado. Y para ello me quiero referir, así como un ejemplo que puede ser un mal ejemplo, un triste ejemplo, pero bueno, creo que nos podría ayudar, qué tanto puede haber, y lo que decía el doctor Vidal también,
la teoría, la parte normativa, pero también cómo la sociología jurídica lo puede ver en el terreno de los hechos, ¿no? Como nosotros sabemos, pues el salario de los servidores públicos, pues es información pública, ¿no? En principio es información que, por supuesto, es información pública. Pero ¿qué pasó hace algunos años que nos llegó por ahí la información cuando estuvo en su mayor apogeo el tema del aumento de la inseguridad pública, principalmente en los estados del norte de nuestro país? ¿Qué pasaba? Había trabajadores de petróleos mexicanos que, bueno, pues nosotros sabemos son trabajadores que tienen una remuneración adecuada, no tienen una buena remuneración en la generalidad, tienen una buena remuneración, pero ¿qué es lo que pasaba con que sus salarios fueran públicos? Que los extorsionadores, que los secuestradores, que toda esta gente supiera que José Alfonso Aparicio gana 50,000 pesos quincenales y bueno, pues que trabaja en tal lugar y que pues, ahí lo vamos a esperar. Entonces, había mucha oposición por parte de estos trabajadores, decir, oye, espérame, pues sí es información pública, pero me pone en riesgo a mi seguridad personal, ¿no? Entonces, este es un mal ejemplo que quiero traer, porque prácticamente nos va a llevar a analizar, como en todos los asuntos, el caso por caso. ¿Cuándo en un asunto, cuándo en un caso en concreto puede realizarse tal cosa y cuándo no? Algo similar me parece tendría que pasar con el caso de los beneficiarios reales. No hacer una regla, pero sí establecer por lo menos parámetros mínimos que nos permitan analizar los casos en particular. Muchas gracias. Qué interesantes posiciones, consideraciones en temas que de suyo son, por un lado, complicados y complejos, ¿no? Por eso siempre en el ámbito, sobre todo de la administración pública, en el ejercicio de los recursos públicos, amén de la transparencia con la que estos deben de ejercerse, siempre debe de prevalecer un proyecto ejecutivo, es decir, una planeación midiendo los alcances, las acciones, los resultados y, por supuesto, las consecuencias. No se puede improvisar. Eso también, de alguna manera, puede considerarse actos de corrupción, porque se ejerce el gasto de manera indebida. Habrá que buscar la tipificación correspondiente. Estoy hablando de manera coloquial. Bajo ese principio, insisto, es fundamental tener proyectos ejecutivos para que no sucedan las cosas como el ejemplo que ponderaba el doctor Oscar Zavala, y que como ese ejemplo se pueden citar varios, ¿no? En donde en aras de un bien común se trastocan más intereses o bienes comunes. En fin, el tema es no solamente interesante e importante para nuestra sociedad, sino que amerita diversos enfoques, diversos análisis metodológicos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios. En fin, insisto, hay una complejidad, pero es menester justamente analizar para poder proyectar y para poder tener resultados positivos en el ámbito del ejercicio del poder o el ejercicio de la política, porque si no, por un lado está el discurso, vuelvo a insistir, y por otro lado están los resultados o están las medias verdades. Y las medias verdades en materia política terminan siendo mentiras absolutas. No por lo que dicen, sino por lo que se omite decir. Bien. No sé si alguna otra personalidad del panel desea hacer uso de la palabra. Maestro Miguel Ángel Pastrana. Si me lo permite, doctor. Por favor, doctor Iván. Sí, me parece que efectivamente la transparencia es la puerta para combatir la corrupción, como bien lo ha mencionado el doctor Zavala en su excelente disertación, y únicamente hacer la precisión de que el derecho penal, por supuesto que no se puede quedar atrás en este ámbito, y efectivamente, si bien no viene un concepto de corrupción en el Código Penal, viene materializado en el artículo 222 del Código Penal Federal. Esto en atención que de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, por corrupción debe entenderse la acción y efecto de corromper. Ahora bien, por corromper, de acuerdo con este diccionario, es sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. En este sentido,
cobra vigencia el contenido del artículo 222, que como bien ya lo había apuntado nuestro conferencista, el doctor Zavala. En una primera hipótesis, es o bien comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, o acepte incluso una promesa para hacer o dejar de hacer, de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. En otro sentido, viéndolo desde el punto de vista del ciudadano, comete el delito de cohecho el que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a cualquiera de las personas que se mencionan en el artículo 212, para que, es decir, a cualquier servidor público, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. Es decir, el ius puniendi no se queda atrás en esta función que tiene de castigar como última ratio en el ámbito de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado secretario general. Pues si no hay más preguntas, si no hay más participaciones, a mí no me resta más que agradecerles a todos ustedes su valiosa participación en este foro, en este ciclo de conferencias magistrales a través de la plataforma Zoom de este Congreso Nacional de la Abogacía. Y como siempre, vamos a rogarle al señor secretario general, doctor Iván Hurtado, ponga en pantalla el reconocimiento que habremos de entregar físicamente al doctor Óscar Zavala por su brillante disertación en esta su conferencia magistral. De igual manera, agradecemos la presencia de todos nuestros seguidores en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto a todos los asistentes en esta plataforma, repito, Zoom, de este Congreso Nacional de la Abogacía. Veo que hay muchos amigos, muchos conocidos. A todos ellos les mando un fuerte abrazo y les deseo un buen fin de semana. Les recuerdo que si no combatimos, si no peleamos para acabar con la corrupción en este país, el día de mañana vamos a formar parte de la misma. Sin otra cosa que agregar, yo aprecio infinitamente su participación y, por supuesto, les doy las más cumplidas gracias a todos nuestros amigos panelistas, en principio al doctor Óscar Zavala Gamboa, al maestro Miguel Ángel Pastrana, al maestro José Alfonso Aparicio. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación. Esta plataforma es suya y aquí estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades. Hasta luego.